Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, te invita a inscribirte en la Maestría de Turismo, Mención Gestión Turístico-Hotelera. Una maestría Uniandes hace la diferencia. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Se cumplen los primeros 100 días de la gestión municipal de los gobiernos locales que se inauguraron el pasado 14 de mayo. La tradición concede estos primeros meses para que las nuevas autoridades terminen de alojarse adecuadamente en sus nuevas funciones. Una vez transcurrido este tiempo, las demandas sobre las ofertas de campaña y la toma de decisiones se vuelve más exigente. Los municipios en el país han tenido que someterse a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos de la economía nacional, por lo tanto deben ser más austeros, tienen que priorizar los gastos. El municipio de Quito ha dado golpes, yo diría, efectivistas. Su gestión ha sido elemental y los anuncios han transitado por el camino de la incertidumbre. En Guayaquil, la continuidad ha sido el signo de la administración de Cynthia Viteri. El sello personal se ha expresado en un par de decisiones que han tenido más bien un contenido nacional más allá de lo local. El país necesita definir los roles de los gobiernos locales y emprender en acciones que les permita a los municipios, yo diría, pararse en sus propios pies. La dependencia de los recursos nacionales, de los recursos del país en su conjunto, los convierte en dependencias oficiales. Pues bien, esto es lo que vamos a tratar esta noche aquí en nuestro estudio y para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. En el estudio en la ciudad de Guayaquil nos acompaña Francisco Azán. Él es el alcalde de Milagro. En la ciudad de Quito, en el estudio central de Teleamazonas, Andrea Escaco. Ella es alcaldesa de Ibarra. Agradezco la participación de Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Y gracias también a Santiago Basabe, docente universitario articulista. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos. A 100 días de iniciada la gestión de los alcaldes de todo el país, es momento de las primeras evaluaciones. Durante este periodo, los alcaldes muestran ya sus líneas de trabajo y también su capacidad para gobernar. La encuestadora Cedatos realizó precisamente un ranking de los 18 alcaldes mejor evaluados del país. En el primer lugar, con un 72,5% de aprobación, se ubica el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, quien se convirtió en el primer alcalde reelecto en esa ciudad en 40 años. En segundo puesto se encuentra José Francisco Azán, de Milagro, con un 69% de aprobación ciudadana. Y en tercer lugar se ubica la alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco, con el 68,1% de aprobación. Mientras que los alcaldes de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas e importantes del país, no aparecen sino varios puestos por debajo. La alcaldesa Cynthia Viteri ocupa el séptimo lugar con el 56,5% de aprobación y el alcalde de la capital, Jorge Yunda, está en el puesto número 11 con 53,7%. Entonces, ¿qué han hecho los alcaldes que han conseguido mayor aprobación en sus primeros 100 días? ¿Cuáles han sido sus estrategias de trabajo y cuáles son los retos a los que se enfrentan para mantener el apoyo popular o, por el contrario, cambiar las cifras en su contra? Bien, vamos a iniciar entonces esta conversación. Voy a dar la palabra al doctor Augusto Barrera para una primera definición de lo que ocurre con los gobiernos locales, de lo que ocurre con los municipios, cómo entender su rol, cómo entender la participación que tienen en la actividad pública. Doctor, buenas noches, le escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar con Andrea, Santiago y Francisco en Guayaquil. Un saludo para todos. En algún momento establecimos una radiografía de las implicaciones de esta última elección. Y ahí se planteaba que hay varias características, ¿no? Es una elección en donde hay un muy bajo porcentaje de reelección, realmente hay un proceso de renovación muy importante.
En segundo lugar, es clarísimo un proceso de dispersión política, no hay una fragmentación nacional. Creo que en estas elecciones participaron cerca de 280 movimientos. Eso no solo se refleja en la dispersión nacional, sino también la dispersión en los consejos cantonales. Es difícil construir mayorías. Y yo creo que un tercer elemento es que, si bien formalmente las transiciones han ocurrido bien, creo que lo que comenzamos a ver es que no están tan bien. Digamos, hay algunos roces, ¿no? Por ahí algunas prefecturas, un par de municipios han tenido que hasta cerrar las puertas, hasta poner la casa en orden. Entonces yo creo que estas características de alguna manera ayudan a explicar un arranque en estos primeros 100 días que yo lo diría es bastante heterogéneo. Yo creo que en algunos casos no es casual el hecho de que los mejores ranqueados sean algunos de los casos donde hay continuidad, digamos reelecciones, o como el caso de Andrea, digamos está muy vinculada a la actividad municipal. En otros casos es constituir equipo, asumir la transición y definir sobre todo una agenda. Y creo que en esta definición de la agenda sí hay muchas diversidades. Ahora, digamos. esto es lo que ocurre en el país en su conjunto con la institucionalidad, Augusto. Si no funcionan las instituciones, estamos dependiendo de los actores. Entonces los municipios dependen justamente de sus gobernantes. Digamos, esto es así, digamos, es parte de la democracia, ¿no? La democracia supone unos elementos de continuidad, unas reglas de juego y unas estructuras institucionales, pero finalmente la gente se expresa en democracia por el signo, los programas, etcétera. Claro, en algunos casos eso no es tan claro. Y por eso yo creo que en algunos de los municipios es indispensable acelerar un poquito para definir agendas con claridad. Está bien estos primeros 100 días para hacer anuncios, etcétera, pero yo creo que el tiempo, digamos, de paciencia y esta especie de tiempo de tranquilidad que la ciudadanía les da, comienza a agotarse. Y yo tengo la impresión de que ya los próximos 3 meses deberíamos comenzar a ver programas estructurados y acciones en esa dirección. Ok, vamos a ir a Guayaquil. Está con nosotros el alcalde de Milagro, como lo anunciamos, Francisco Azán. Buenas noches. ¿Cuál es su apreciación del tema planteado en esta primera ronda de conversación? Adelante, le escuchamos. Bueno, ¿cómo está Andrés? Augusto, muy buenas. Lo mismo para la alcaldesa, que la felicito por los comentarios excelentes que hay en su periodo. Saludo también al señor periodista y a usted, Andrés. Efectivamente, las expectativas de la ciudadanía en los primeros 100 días son las que se expresan claramente lo que está sucediendo en nuestros cantones. A mí me ha ayudado un poco la experiencia anterior que tuve, volver a los 5 años. Sabía que había un caos en la administración municipal, pero realmente ha superado mis expectativas. Nos hemos preocupado de 3 ejes. El uno es volver a darle buen servicio básico a la ciudadanía, como por ejemplo agua, que estaba en un estado calamitoso el sistema, mejorar la recolección de basura y las vías, ¿no? Preocuparnos de volver a darle mantenimiento a las vías como plan principal. Y además, al interior, reordenar la parte administrativa. Encontré una sobrepoblación de más de un 100% de lo que yo dejé hace 5 años. Por ejemplo, en el presupuesto, el gasto administrativo al 2014 era del 11.6% y lo encuentro con el 37%. Entonces, todo esto, y un endeudamiento de casi llega al presupuesto de un año. Afortunadamente lo estamos reordenando, superando, y eso creo que es lo que la ciudadanía está viendo en este momento. Ok, gracias, Francisco. Voy a dar la palabra a Santiago Basabe, una apreciación del tema planteado. Quiero simplemente incorporar algo que le mencioné al doctor Barrera. Me parece que si es que tuviéramos municipios sólidos, institucionalizados, lo suficientemente solventes, por ejemplo, las operaciones comunes y corrientes, los servicios normales estarían funcionando adecuadamente, pero se depende mucho del gobernante, del alcalde en este caso. Buenas noches. Sí, buenas noches, Andrés, Augusto, Andrea, y en Guayaquil al alcalde Francisco Azán de Milagro. Yo creo que hay un tema importantísimo, y es que el alcalde en general, cuando tiene una mejor performance, un mejor desempeño en sus primeros días, es cuando tiene un grupo de gente que conoce la ciudad. Un grupo de gente técnica que sabe valorar, que sabe de los temas de la ciudad. Y eso se consigue cuando el alcalde tiene tras de sí una estructura partidista.
Ese desafortunadamente es una de las mayores debilidades del sistema político ecuatoriano y esto se puede trasladar de las alcaldías a otro tipo de gobiernos también. Entonces tú observas que llega un alcalde con un movimiento específico que no le corresponde en muchos casos y el momento en que se sienta en la alcaldía, sobre todo en las alcaldías más difíciles por población, por problemas, las grandes, tiene que empezar en ese momento a buscar con quién gobernar, a quién encargar el tema de saneamiento, a quién encargar el tema de seguridad, a quién encargar los diversos temas. Y en eso se van los 100 días y a veces se les va 4 años. En Quito tuvimos hace poco una experiencia importante en ese tema. Entonces yo creo que este tema debería llevarnos a pensar a partir de la ciudad en la necesidad imperiosa que tiene el país de consolidar partidos a nivel nacional, de consolidar estructuras, cuadros partidistas, no solo para las alcaldías, sino para un espacio fundamental. Y Augusto, que fue alcalde, lo sabe mucho mejor que yo, gente que conozca desde la parte técnica y le ayude al alcalde o a la alcaldesa, en el caso de Andrea, a tomar decisiones. Ahora, lo que ocurre es esto, Santiago, que me parece que, por decir algo, el representante, el responsable de la recolección de basura, no tendría que estar dependiendo de quién es el alcalde o quién no es o qué persona es la que está dirigiendo. Claro, porque también tienes una ausencia de institucionalización en las alcaldías, por un lado, y por otro lado, otro hecho que no lo puedes dejar de lado ni lo puedes eliminar porque es parte de la riqueza de la democracia y es la posibilidad de la alternancia. Y en ese sentido no todos los alcaldes o alcaldesas llegan con un mismo proyecto. Políticas, quizás, pero en las definiciones técnicas... En las definiciones técnicas sí, claro. Ahí hace falta tener una estructura mucho más sólida, consolidada. Y hay que tomar en cuenta una cuestión adicional, ¿no? Si tú sacas Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, 10, 15 ciudades relativamente grandes, la mayor parte de alcaldías son rurales y son unas alcaldías con una ausencia de recursos económicos y recursos humanos sobre todo, que es muy seria, muy considerable, y esa ya es una cuestión estructural que sobrepasa incluso a la posibilidad de los partidos. Entonces yo creo que el análisis de los gobiernos seccionales tiene que ser diferenciando lo que es de la alcaldía de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de alcaldías mucho más pequeñas como las de las provincias amazónicas, por ejemplo. Cada una tiene sus particularidades, pero yo creo que en esencia hay un problema de ausencia de estructuras político-partidistas que permitan a los alcaldes o alcaldesas tener un insumo importante de gente que conozca el tema, de las ciudades o de las provincias en las prefecturas. Me parece que no es muy distinto y eso tiene que ver con una reforma política orientada a los partidos. Andrea, buenas noches, le escuchamos, es tan amable. Muchísimas gracias. Adelante. Primero, muy buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad. Miren, yo creo que hay temas muy importantes que se deben tratar. Lo primero, que para nosotros tener una gestión adecuada, que llegue a la excelencia, es importantísimo el equipo técnico, importante aquello. También me parece importante gozar nosotros de un apoyo político, es decir, tener gobernabilidad. Pero por el otro lado, lo que nosotros, después de la experiencia que yo he tenido, puedo dar fe que es lo que más realmente funciona, es llegar el primer día de gestión con un horizonte claro de hacia dónde quieres tú ir. Porque si es que pierdes el tiempo en improvisaciones, pues se te consumen no solo 100 días, sino los 4 años de gestión. Para nosotros, en este corto tiempo, hacer las cosas ha sido fácil, porque desde que estábamos en la campaña electoral, sabíamos exactamente qué hacer y llegamos a operativizar. Por ejemplo, en el tema de seguridad. Según la estadística, la ciudad tiene un problema grave de desempleo, pero también tiene un gravísimo problema de inseguridad. Por ende, para nosotros el tema está clarísimo, tenemos que trabajar en esa arista. El día lunes, por ejemplo, nosotros a las 5:30 de la tarde, con todos los presidentes barriales y la ciudadanía, vamos a hacer el lanzamiento de nuestro proyecto de seguridad que se incorpora en 2 etapas, una primera hora y luego una que es a 4 años. Y miren, esto lo hemos logrado no con recursos propios, porque llegamos y el municipio tenía $400,000 en la cuenta y $9 millones de deuda. Pero tenemos que ser también nosotros operativos, ágiles, no quedarnos solo en la queja. Hemos gestionado en estos 100 días un crédito con el Banco Chino. Son $2.300.000, va el proyecto. Otro tema importantísimo, también por la formación que yo tengo, es modernizar el aparato burocrático.
Mire cómo es posible en una ciudad tan importante como Ibarra, que para sacar un permiso para ponerse un local comercial, una cafetería, en una ciudad que además es turística, tenía usted que estar por todas las instituciones. Es un viacrucis el que vive el ciudadano. El día de ayer nosotros inauguramos, que está también dentro del plan de los 100 días, todo un balcón de servicios. Ahora el ciudadano ya no tiene que ir a ningún otro lado que no sea al municipio. Está ahí concentrado cuerpo de bomberos, registro de la propiedad, tenemos allí también el Ministerio de Turismo y todo absolutamente digital. Cero papeles, todo por mail, con turneros, con un espacio adecuado, lúdico para niños, en fin. Eso lo hemos hecho, lo inauguramos ayer. Otro tema importante para Ibarra es el sistema, por ejemplo, de comercialización. Desde el 1 de septiembre nosotros iniciamos ya con la socialización para construir el nuevo mercado Amazonas. Y en estos 100 días que nosotros hemos hecho es coger los estudios que ya teníamos, que le costaron como $500,000 al municipio, y actualizarlos. Es decir, que a veces lo que pasa también con las autoridades es que llegan como que a querer reinventar todo, cuando las cosas ya están hechas y hay que tomar lo que estuvo bien de los otros y hay que hacer las cosas correctas. Ok, gracias Andrea. Augusto, ya, esto es lo que ocurre desde la tarea de los municipios, de los gobiernos locales. Pero ¿qué ocurre desde la población, desde la ciudadanía? ¿Cuáles son los problemas, uno podría decir? Ese es el tema clave, ¿no? Y yo creo que en eso hay que entender muy bien que hay algunas modificaciones importantes, ¿no? Tenemos ahora en el país, digamos, un estado de ánimo negativo, eso hay que decir, digamos, y eso afecta evidentemente la gobernabilidad no solo nacional, sino también local. Tengo la impresión, además, que un fortalecimiento de las preocupaciones de seguridad. Hoy prácticamente aparece como el tema clave, lo que está provocando que varios alcaldes, yo creo que es una constante, comienzan a retomar, digamos, las agendas de seguridad en sus prioridades. Eso ha pasado en el caso de Guayaquil, acabo de escucharle a Andrea, en el caso de Quito, etcétera. Tal vez sobre esto podemos volver luego. Está muy bien la articulación, pero hay que tener competencias clarísimas, ¿no es cierto? No podemos caer en una disolución, digamos, de las competencias. El municipio tiene unas competencias, pero evidentemente la policía... Es un conjunto, ¿no? Es un conjunto, exactamente. Lo que hay que buscar es un mecanismo de coordinación. Seguridad. Hay un problema vinculado al empleo, sin duda. Digamos, hay un problema de desempleo muy grave que comienza a impactar sobre todo algunas zonas. Yo creo que el caso de Quito y del área de influencia de la sierra es muy fuerte. Y luego tenemos en las ciudades grandes de la problemática de movilidad y, tal como decía Santiago, la gran mayoría de municipios que a veces, digamos, no son visualizados, tienen serios problemas de servicios básicos. Este es un país en donde no tenemos resuelto el acceso al agua potable y al alcantarillado. Casi un cuarto de la población no tiene esto. Lo que pasa, digamos, en las zonas rurales de nuestros propios municipios es tremendo. Todavía tenemos zonas con 30, 40, 50% de población sin servicios básicos. Entonces, hay que pensar que esa es la problemática percibida desde la gente. La gente lo que quiere es vivir con seguridad, desarrollar un proyecto de vida, tener un barrio relativamente seguro y unos servicios básicos que sean accesibles. Entonces, eso es, digamos, finalmente el punto de vista. Eso supone grandes desafíos, coincido, hay unos problemas de continuidad institucional, pero somos y tenemos a veces una cultura muy complicada, digamos, esto de querer refundar cada cosa. Por eso yo creo que un esfuerzo tiene que ver con construir organizaciones políticas sólidas, que uno diga qué es lo que están pensando, y luego estructuras de gobierno robustas. O sea, el plan de descontaminación de ríos de la ciudad de Quito. Esto no puede hacerse en una administración, ¿no es cierto? Esto comenzó, me parece que en la administración del general Moncayo, desarrollamos nosotros la planta de tratamiento y le escucho al alcalde Yunda que va a desarrollar. Lógico, es lo normal, digamos, porque un plan de descontaminación y de recuperación del Machángara no puede ser de otra manera. El sistema metro y el sistema integrado de transporte, digamos, va a tener que atravesar prácticamente 3 administraciones y ojalá culmine adecuadamente. Entonces, esa combinación adecuada entre los énfasis que la democracia supone de cada uno, pero también las continuidades porque los problemas están ahí, Santiago, ¿no? Los problemas están claros, ya ha mencionado el doctor Barrera, estado de ánimo, seguridad, empleo, movilidad, servicios básicos, y yo agregaría una que es fundamental en el caso de Quito, que es gestión, cómo gestionar, cómo administrar esto desde el municipio. Gestionar Quito es complicado. No será fácil, Es ¿no? una tarea muy complicada y Augusto que tiene 4 años de experiencia en ese tema.
Pero yo creo que más allá de las cuestiones de gestión, las cuestiones de cuadros políticos, de una estructura institucional, todo lo que hemos hablado, hay un tema fundamental y es la actividad o la participación de la ciudadanía. Desde la ciudadanía, cooperando con su alcaldía en las ciudades grandes y en las ciudades pequeñas y haciendo parte de la gestión de la democracia en el nivel local. Me parece que ahí tenemos un déficit enorme en todo el país. Es que las ciudades no nos pertenecen, uno podría llegar a esa conclusión, ¿no? Es que sí te pertenecen, lo que pasa es que tú no te quieres apropiar de la ciudad, que es distinto. Yo creo que sí hay espacios donde la ciudadanía podría generar una transformación, no al nivel macro, donde para eso está el alcalde, está el consejo, pero sí desde cuestiones pequeñas que dan vida a la ciudad, por un lado, y por otro lado te hacen sentirte un ciudadano o una ciudadana que tengo mis derechos, pero también mis obligaciones. En ese sentido, yo creo que ese ejercicio de ampliar la ciudadanía, el país no lo ha desarrollado, desafortunadamente, y creo que ahí no tenemos mayor diferencia entre el 79-80 cuando volvimos al régimen a lo que somos ahora. Entonces, tenemos una actitud que realmente es cómoda, que es ir a entregar el voto y luego pedirle al alcalde o a la alcaldesa ¿cuándo están las obras? Son comportamientos culturales, ¿no? Y esperamos que la autoridad nos resuelva. Que la autoridad los resuelva a todos y además no solo que yo dejo de hacer, sino que a veces actúo en contra de lo que la autoridad está haciendo. A veces tengo un programa de vialidad, un programa de transporte y la ciudadanía, lejos de cooperar, insisto, hace las cuestiones o toma medidas que son diametralmente opuestas. Entonces yo sí creo que un eje fundamental de las políticas públicas nacionales y seccionales que no lo hemos conseguido, insisto, algunas ciudades un poquito más que otras, es esto, empoderar a la ciudadanía, hacerles sentir que es parte, no solo con las cuestiones de mecanismos de participación en presupuestos, en la silla vacía, los que están más formalmente establecidos a nivel legal y constitucional, sino en cuestiones mucho más pequeñas, que son apropiación de los lugares públicos más cercanos a nosotros, como son los barrios. Del día a día, de los barrios, de la vereda. Exactamente, el día a día, exactamente. Francisco Azán, su opinión de lo que estamos comentando, por favor, desde Guayaquil. Adelante. Bueno, lo que quería decir a propósito es de que administrar cualquier gobierno seccional, desde el más grande hasta el más chico, todos son iguales de complicados porque dependen de un presupuesto y esos presupuestos son siempre directamente proporcionales con la cantidad de población. Los municipios más grandes tienen mucho más presupuesto y los chicos por igual forma. En todo caso, yo creo y coincido con Andrea que depende mucho es de la predisposición, la actitud y la capacidad de conocer las necesidades de su pueblo, el equipo que va a escoger y más que nada que estén identificados con lo que el alcalde quiere y además de eso que el alcalde sepa tomar decisiones oportunas y rápidas, que eso es lo que la ciudadanía quiere. De pronto es imposible satisfacer a todo el mundo, pero la evaluación del alcalde y la responsabilidad del alcalde es que sus decisiones sean en beneficio de una mayoría. Ok, gracias Francisco. Andrea, con usted terminamos este segmento, por favor. Claro, con gusto. Miren, para nosotros en nuestra gestión, la participación ciudadana es el pilar fundamental. Pero a veces esto de participación ciudadana se vuelve un discurso trillado, pero poco ejecutado. Nosotros en nuestros 100 días de gestión hemos hecho algo histórico en el Cantón Ibarra. Logramos renovar las 117 directivas de todo el cantón. Hicimos todo un proceso democrático, participativo. ¿Directivas de qué? Las directivas de los barrios. Tenemos 117 barrios en la ciudad de Ibarra. Y lo más interesante de aquello es que la ciudadanía se ha empoderado a tal punto que ahora ellos sienten que van a cogobernar conmigo. Pero tampoco está muy claro aquello, porque si es que el municipio interviene en los barrios, interviene en las directivas, ¿cómo la forma como se interviene es lo importante de analizar. Son los propios ciudadanos los que deben designar sus directivas. La forma como se interviene. Nosotros hemos sido facilitadores del proceso, pero para nada nosotros nos hemos inmiscuido en la decisión que tiene el pueblo, que es el soberano. Mire que hay gente ahora en las directivas barriales que en la campaña política estuvo en contra mía y ahora son presidentes y presidentas. Hay también gente que ha estado a favor. Por ende, hemos sido bien respetuosos de la decisión de la gente y tenemos ya el domingo anterior, logramos posesionar a los 117 directivos barriales. ¿Cuál es el problema más grave de Ibarra? ¿La seguridad? ¿Usted coincide con el doctor Barrera? El problema más grave es la seguridad y el desempleo, pero también el tema de apropiación del espacio público es muy interesante porque podría generar empleo y también cuando uno se apropia del espacio público y tenemos lugares con más
más cámaras, con más luz, también se vuelven más seguros. Miren, ahora hemos implementado en Ibarra un proyecto que le da vida al centro de la ciudad. Ustedes han ido a Ibarra, antes el centro era muerto, el domingo tarde no había nadie ni nada. Ahora, con este proyecto, pues hemos apropiado al ciudadano en el espacio público porque hay arte, cultura, en el parque, en la calle. ¿Vendedores ambulantes, Andrea? Vendedores ambulantes que o informalidad, ¿cómo se llama? Miren, que hace poco en nuestra administración habían alrededor de 300 personas en las calles, todas dispersas, desordenadas, al sol y al agua. Nosotros les carnetizamos. Ibarra ya no tiene vendedores ambulantes. Igual en los 100 días de gestión les entregamos su carnet y además un espacio físico adecuado donde ellos puedan vender. En Ibarra no se puede vender en las calles. Hemos sacado ¿No hay toda la limpia policía. Parabrisas? Nosotros hacemos ¿No hay vendedores de mandarinas? Hacemos un control que a veces eso políticamente es complejo, claro, no es fácil, porque hay mucha presión, me han hecho manifestaciones, en fin, pero al final la gente entendió que la calle es para caminar y no para vender. Okay. También es un logro de los 100 días. Vamos a ir a la publicidad, tenemos nuestro corte y enseguida retornamos con la segunda parte del programa. La descentralización tiene una especial importancia en el Ecuador, pues es un país que se caracteriza por su heterogeneidad socioeconómica, geográfica y cultural. Esto precisamente hace que los gobiernos locales cobren importancia por la cercanía a las problemáticas particulares de cada lugar. Sin embargo, uno de los problemas más delicados de la descentralización es el financiamiento que deben tener para resolver estos temas y permitir que sus comunidades evolucionen. El artículo 270 de la Constitución establece dos fuentes para satisfacer los requerimientos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es, mediante la participación en las rentas estatales y a través de la generación de recursos propios. Y ya en el artículo 271 se señala que los gobiernos autónomos descentralizados deben participar de al menos el 15% de los ingresos permanentes del Estado, es decir, de los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado, y de un monto no menor al 5% de los ingresos no permanentes del Estado, que serán distribuidos, obviamente, de acuerdo a la densidad poblacional de cada gobierno autónomo descentralizado. Sin embargo, también deben generar sus propios recursos, y allí es en donde radica una de las inquietudes que tienen los gobiernos autónomos. ¿Son precisamente capaces de generar sus propios recursos o su funcionamiento depende básicamente de los recursos que le entrega el gobierno central? Sea cual sea la forma de financiamiento, los municipios de todo el país se enfrentan a retos similares, aunque en diferente medida. Son solucionar la movilidad y vialidad, sobre todo en grandes ciudades, dotar de servicios básicos como alcantarillado en ciudades grandes en donde todavía existe este problema y más aún en las pequeñas, reducir los niveles de informalidad tanto en vivienda como en comercio e implementar políticas de inclusión social. Pero además, las megaobras son importantes con relación a la cantidad de habitantes de cada ciudad. Solo como ejemplo de las 3 ciudades más grandes del Ecuador, mencionemos: Cuenca tendrá que terminar las pruebas del tranvía, una obra que empezó ya con retrasos. En Guayaquil, en cambio, deberán continuar los trabajos para la aerovía. Y en Quito también se deben finalizar los trabajos de la tan esperada obra del metro. Pues sí, está planteado de alguna manera los temas que queremos tratar. El financiamiento, la dependencia del gobierno central es uno de los problemas y otro es el de las obras. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en Quito, Santiago? ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en Guayaquil, si es tan amable? Le escuchamos. A ver, yo creo que son dos ciudades bien distintas en términos políticos, pensando en el alcalde y la alcaldesa. La alcaldesa de Guayaquil es una persona con un larguísimo historial político, con manejo político en diferentes arenas de toma de decisión. La alcaldía, precisamente, durante la última temporada del alcalde Nebot, pero también la legislatura. Y creo que tiene la capacidad de poner los temas no solamente de discusión de la ciudad de Guayaquil en la arena nacional, sino los temas que van más allá de Guayaquil. Es una actora política relevante, ¿no? Hemos visto las últimas 2 semanas o 3 semanas el forcejeo que se empezó a dar entre el gobierno central y el gobierno
seccional en el caso de Guayaquil, y al final me parece que el resultado es un saldo positivo para Cynthia Viteri. No se encuentra eso en el alcalde Yunda porque viene de una tradición, de una carrera profesional distinta. Creo que es un alcalde que observa la alcaldía no como un espacio que le puede generar un panorama, un escenario político a posteriori de la alcaldía. Y creo que eso diezma también la fortaleza con la que puede enfrentarse al edificio de al frente, al Palacio de Gobierno. Y me parece que en Quito la gente siente eso y se da cuenta que no tiene un alcalde que además de ser alcalde, además de hacer obra, es un actor político importante para la ciudad. El segundo, usted advierte ese que no tiene... A mí me parece que esa es la lectura o la percepción, al menos desde la ciudadanía, comparativamente, ¿no? Entre Quito y Guayaquil, pensando en las dos ciudades grandes. Ahora, en el caso del doctor Yunda, él lo que ha hecho son golpes de efecto, con aceptaciones en unos casos, con cuestionamientos en otros, pero de cosas ligeras, digamos, no de cosas trascendentes. De cosas que son importantes, digámoslo así, pero no son tan importantes. No son tan importantes para una ciudad como... de la reina de Quito o del tema de los perros. Entonces yo creo que a Quito y al alcalde le hace falta al menos 1 o 2 temas claves importantes que pongan el sello de su administración. Que continúe con el tema del metro, evidentemente. Sin embargo, aquí en este mismo canal hace pocos días empezó a desmarcarse un poco del tema del metro. El metro no es mío, no es mi administración, es las administraciones pasadas, y me parece que ahí se empieza a perder la continuidad que bien hablaba Augusto. Más allá de que nos guste o no, está ahí y él tiene que asumir como un encargo que tiene que llevar adelante. Más allá de eso, yo no encuentro, al menos, insisto, 1 o 2 temas que sean referenciales para la ciudad, en el caso de Quito, sí en Guayaquil. Y esto tiene que ver también con el hecho de que Guayaquil tiene una continuidad de más de 20 años, casi un cuarto de siglo, casi 25 años, con la misma administración, con funcionarios que muchos son de la época del ingeniero Febres Cordero. Entonces, claro, eso le permite a la alcaldesa tener un manejo mucho más fluido de los temas que le van pasando de alcaldía a alcaldía. Eso no se observa en el caso de Quito. No se observan cuadros políticos políticos en términos de técnicos que conozcan, que estén al frente o asesorando al alcalde. El alcalde va dando pasos, pero va dando pasos cortos, de ahí han pasado 100 días y no se observa mucho. Y finalmente, en el otro aspecto que me parece hay una distancia enorme entre la alcaldía de Quito y la de Guayaquil, es la relación entre lo público y lo privado, ¿no? El financiamiento de las ciudades, sobre todo de las ciudades más grandes, me parece que necesitan el empuje del sector privado, indiscutiblemente. El alcalde Yunda ofreció eso durante la campaña, pero hasta ahora es muy poco lo que se ha visto, a diferencia de Guayaquil, donde hay una dinamización enorme desde la administración pública, compartiendo espacios y compartiendo los costos y también los beneficios con el sector privado. Ok, gracias Santiago. Doctor Barrera, su apreciación. Sí, yo creo que en un sentido absolutamente positivo y constructivo hay que entender que las culturas políticas y los regímenes políticos de las dos ciudades son absolutamente diferentes. Yo en algún momento comentaba con algún colega y alumnos, si en Quito a algún alcalde se le ocurriría que en el desfile de carros alegóricos pone su imagen abriendo el desfile, o sea, eso sería, Santiago se ríe, sería lapidado ese alcalde, ¿no? Este fue el carro alegórico que abrió el último desfile. Creo que además se cayó en la mitad del desfile, ¿no? Estaban el exalcalde Nebot y la alcaldesa actual. Cuando tú miras los medios de comunicación, en el caso de Guayaquil, y me refiero prácticamente a todos, el margen, digamos, de crítica sustantiva es muy limitado. ¿Y eso es las bueno tres, o malo? No voy a después, pero las tres últimas administraciones, la ciudad yo te diría, con el municipio. Eso significa que ese es el tipo de régimen político, muy vinculado al sector privado, muy vinculado a una tienda política y en donde se ve perfecta la continuidad. La realidad política de Quito no es esa. La realidad política de Quito es una sociedad muchísimo más activa, es unos medios de comunicación generalmente desalineados, digamos, o críticos, y me refiero prácticamente a las últimas 4 administraciones, diría yo, porque la forma en que se enfrentó la propia administración del alcalde Moncayo fue durísima, digamos, ¿no? Durísima, digamos, algunas con y otros sin razones. Sí, sí. Entonces tenemos una sociedad distinta. Pero mira, al final del final, cuando tú miras los indicadores efectivos, yo creo que hay un poco de injusticia, digamos, en esta diferenciación del proceso. Porque en un caso, habiendo méritos, se construye la idea del modelo exitoso y en el otro caso supuestamente no. Pero yo digo, nosotros no vamos a hacer aeropuerto en Quito, tenemos un aeropuerto funcionando. ¿Ya?
Los niveles de cobertura de agua potable, de saneamiento, de alcantarillado son bastante superiores a los que tenemos en ciudades hermanas. Estamos a punto de inaugurar, y ahí sí, permítame, ya debimos haber inaugurado un proyecto enorme que va a transformar no solo la movilidad, sino la forma de la cultura ciudadana que es el metro. Entonces, creo que hay que entender estas dos realidades y hay que entender, digamos, que son culturas políticas que son perfectamente comprensibles. ¿Qué le parece la administración del doctor Yunda en estos 100 días? A ver, yo creo que es una administración, digamos, que gana con una legitimidad electoral, digamos, pequeña. Esta es una realidad. El 20 y pico % de votación en términos de votos válidos, eso nos reduce casi al 13 o 14%. Esto es un tema complejo, es un consejo fragmentado, esto también es así. Y yo creo que, voy a decir tres cosas, digamos, esta diversidad de conseguir actores, personas, es bueno porque genera un sentido democrático, ¿no es cierto? Ahí uno tiene un espectro político muy amplio que le... Ya, pero eso en determinado momento tiene que marcar decisiones, o sea, uno no puede... Porque si hay decisiones políticas, o apuesto al auto privado o apuesto a un sistema de transporte público. Pero es que nada de eso nos han dicho. Ya, es que a eso me refiero, es decir, hay una parte de la administración que está muy bien, estos temas un poquito mediáticos, pero se va acercando cada vez más la hora de decisiones claves, ¿no es cierto? Es decir, a ver, ¿cómo vamos a empujar los temas de emprendimiento? Y ahí hay que ver la gestión. ¿Cómo vamos a hacer la planificación de la ciudad realmente? ¿Qué es lo que va a pasar para modificar los temas de ingresos? Porque miren, el tema de ingreso, y con esto quisiera cerrar, hay una variabilidad enorme, ¿no? Hay municipios en el país que dependen el 95% de las transferencias, que son básicamente los municipios pequeños. Los casos de Quito y Guayaquil están en alrededor del 40-50%, es decir, hay una mayor capacidad. Pero la verdad, y esto lo puedo decir ahora, la mayor parte de alcaldes prefieren quejarse con el gobierno central que mejorar también sus capacidades recaudatorias. Cuando uno coloca un poquito, y esto puede uno conversar, es decir, alguien que vive en una zona residencial paga un impuesto aquí, a lo mejor por el mismo valor en otra ciudad de América Latina será otro. Entonces son decisiones fuertes, digamos. Hay que ordenar el transporte público en esta ciudad, es un tema fuerte. Hay que lograr compatibilizar a la gente que tiene que trabajar, porque el que sale a la calle a vender no es porque le quiere, es porque no tiene otra vida, con el hecho del espacio público. Esas decisiones, yo creo que en el caso de Quito están prácticamente ya al filo de asumirse en términos de gestión. Están pendientes. Santiago, rapidito lo de Quito, terminamos para dar la palabra a Andrea y a Francisco, por favor. Yo creo que puede haber otra lectura también respecto a lo que decía Augusto sobre los medios que critican menos a Guayaquil. La una, evidentemente, es la que tú planteas. Hay una cercanía y una connivencia de intereses del Partido Social Cristiano con los actores. Pero la otra puede ser que se observa en la ciudad los cambios. Y yo creo que ahí hay un tema que ahora lo notamos menos, pero que fue muy fuerte, y es que con la llegada del ingeniero Febres Cordero la ciudad cambió radicalmente. O sea, la ciudad antes de Febres Cordero y la ciudad después son dos mundos diferentes. Hay que tener presente también que hacer una peor alcaldía que la anterior a la de Febres Cordero era casi imposible. O sea, manejar a Guayaquil peor era casi imposible. Pero yo creo que esa impronta de ese gobierno se mantuvo durante los dos periodos adicionales, y me parece que eso es lo que permite que Guayaquil siga teniendo el espacio importante que tiene, no solo en términos de ciudad, que había dicho hace un momento, sino de ser un alcalde o una alcaldesa en este caso, que ponen temas de política nacional. Y que eso, con la distancia con el alcalde Yunda, me parece que es importante. Ok, Francisco, quisiera su opinión sobre el tema que hemos tratado, Quito y Guayaquil, pero quizás ahora planteando lo que se señaló hace unos instantes en la presentación, el financiamiento, la necesidad de que los municipios puedan ser autosuficientes y no depender tanto del gobierno central. Por favor. Sí, bueno, a diferencia de las ciudades grandes, yo coincido con Augusto que las medianas y pequeñas, la prioridad debería ser la satisfacción de los servicios básicos. Agua segura de consumo humano. Satisfacer esa necesidad también pone en evidencia la otra, que es la de alcantarillado sanitario. Pues no, mientras satisfacemos la cantidad de agua de consumo humano, eso se convierte en agua residual. Y en sectores como los de nosotros, Milagro, que somos susceptibles de inundaciones en invierno, el alcantarillado pluvial. De ahí actualizar el catastro y saber cobrar bien los impuestos, no solamente subiendo impuestos, sino cobrándole a los que deben de pagar, que a veces
evaden y no pagan, puede ir mejorando la capacidad de recaudación. En mi experiencia, el 2005, la recaudación de Milagros, la recaudación propia era de $3 millones y al salir en mi segundo periodo la dejamos casi en 12 sin subir impuestos. Asimismo, hay que tratar de conseguir recursos también ahora, alianzas públicos-privadas, más que nada en el caso de Milagro, cuando la administración que salió dejó comprometidos los recursos que da el Estado por varios años, y eso también con una capacidad de cero de endeudamiento en el Banco del Estado. Entonces hay que ser un poco creativo y comenzar a buscar financiamiento. Yo creo que eso es importante. Hay gente interesada, empresas privadas que quieren invertir en agua, pero en el caso de Milagro le estoy diciendo que es posible llegar a un acuerdo siempre y cuando inviertan en el alcantarillado, que es lo que necesitamos. La movilidad en nuestras ciudades también hay que irlas previniendo a futuro. Somos de un ordenamiento un poco informal, si se quiere, y debemos ir planificando ya con anterioridad para lo que va a pasar en los futuros años. Gracias, alcalde. Andrea, por favor. Gracias, sí. El financiamiento, ¿no? Sí, el financiamiento y otro aspecto importante que vale la pena que se debata aquí es que en el tema político la renovación de cuadros es interesante y es lo que se ha visto que ha pasado en el país, pero ya nos estamos dando cuenta que la experiencia marca y eso es ineludible, la experiencia marca y hay que tener un olfato político adecuado. Aquí nosotros como gobernantes no podemos estarnos quejando de todo y tampoco pelearnos con nadie. Nosotros necesitamos del gobierno central, necesitamos de alianzas público-privadas, necesitamos de la cooperación internacional, necesitamos del apoyo de gente que quiera sumar a la gestión que estamos haciendo. Por ende, yo considero que esa es la línea más adecuada. Pero un poco lo que decía Francisco y de alguna manera también el exalcalde, la necesidad de tener un sistema autosuficiente de recursos y no depender tanto del sector oficial, del sector gubernamental, quiero decir. Pienso que ese es el escenario óptimo, más aún ahora en las condiciones en las que se encuentra el país, es el escenario óptimo, pero para eso, por ejemplo, hay que reducir el gasto corriente. ¿Cómo es posible que existan? Nosotros estamos analizando algunas empresas públicas que lo único que generan son gastos, pero no generan ingresos. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunas que estamos analizando ya en que se liquiden, porque así no se puede operar. A veces estamos enseñados que en lo público todo tiene que ser recibir, 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 pero ¿cuándo das? Tiene que haber una visión más empresarial del sistema público, tiene que haber también una dolencia de lo público. Primero nosotros como autoridades un respeto a lo público. Antes yo creo que esta mala forma de hacer política pues a veces hacía pensar que las autoridades eran dueñas hasta de las obras. Eso no puede ser. ¿Y usted es partidaria de privatizar ciertas actividades del municipio de Ibarra? Si es que son necesarias y si es que optimizan el trabajo que la ciudadanía merece obtener, pues sin ningún problema. Claro, no hay que satanizar la palabra privatización, porque cuando se hace con honestidad y con visión no pasa nada, es positivo. El problema es cuando no tienes la línea clara de qué hacer y entonces titubeas y entonces haces una acción y luego otra y ahí pierdes el tiempo. Ok, vamos a ir a la pausa y volvemos en un instante. Vamos al segmento final de este programa y quiero proponer a nuestros panelistas un poco los desafíos, los afanes que deben tener los municipios y los ciudadanos para enfrentar las dificultades. Empecemos con usted, Francisco, si es tan amable, su posición sobre el tema planteado. Sí, muy de acuerdo con lo que manifestó Andrea. Hay que tener un gasto administrativo equilibrado. En lo que yo decía al comienzo de la entrevista, la diferencia entre lo que había el 2014 en gasto administrativo con lo que recibimos ahora es más o menos entre el 10% y el 35%, significa en millones de dólares entre 6 y 7 millones de dólares.
que multiplicados por 4 años de periodo da casi 28, 30 millones de dólares. Si calculamos que $70.000 o $100.000 cuesta una hectárea de alcantarillado, con esos 28, 30 millones de dólares en un periodo se le puede dar alcantarillado a 300 hectáreas, que significan casi unos 8.000 predios, y eso sin necesidad de esperar a depender del Estado central. Entonces yo creo que a más de manejar la administración tratando de satisfacer las principales necesidades de la ciudadanía, también depende mucho de la responsabilidad con que se manejan los gastos administrativos. Alcalde, ¿qué porcentaje de su cantón está atendido con alcantarilla, por ejemplo? Nosotros, en mi administración anterior, después de 50 años, comenzamos el proyecto de alcantarillado integral de la ciudad. Ese proyecto el Banco del Estado lo dividió en 3 partes. Yo alcancé a terminar la primera parte, incluida las lagunas de tratamiento y la estación de bombeo del alcantarillado sanitario para todo el proyecto. Quedó presupuestado y aprobado los estudios de la segunda parte, que complementaban casi el 50% de la ciudad. El desafío es en estos próximos 4 años ejecutar el otro 50% de ese estudio, que es prácticamente la mitad de la ciudad, considerando que Milagro está dividido por el río en norte y sur, y seguir trabajando en el crecimiento de la ciudad de los últimos 10 años. Yo creo que si se maneja un desarrollo ordenado de acuerdo a un plan de desarrollo, podría la ciudad ir avanzando y no haberse estancado como en los últimos 5 años. Está claro, es la mitad de la ciudad que está atendida con alcantarilla. Alcaldesa, por favor, sus retos, sus desafíos en este periodo. Sí, nuestros desafíos están claros y están enmarcados en nuestros ejes de gestión. El primero es trabajar en temas de seguridad, pero estamos absolutamente conscientes de las limitaciones que tenemos al respecto, porque hay que trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, en este caso con el gobierno central, con la ciudadanía, y es lo que estamos haciendo. Por el otro lado, un gran desafío que tengo como ciudad, que es un reto histórico para Ibarra, es crear un sistema de comercialización. Tenemos que construir en Ibarra el tan anhelado mercado Amazonas, un mercado que alberga alrededor de 3.500 comerciantes. Y también vamos a construir el mercado mayorista de la ciudad, el nuevo mercado mayorista. Otro eje fundamental es el de tránsito, transporte y movilidad. Además, ahora soy presidenta de la Mancomunidad de Tránsito del norte del país y tenemos un reto grande allí. Nosotros en Ibarra vamos a iniciar dando ejemplo con incorporar en la ciudad unas ciclovías, ciclorrutas. Este transporte alternativo es importante, transporte sostenible, sustentable, buses eléctricos, al menos 2 líneas irán en Ibarra el próximo año. Y otro tema importante es la regeneración urbana. Estamos ya desarrollando ahora los proyectos y socializando con la gente. Perfecto. También. Santiago, por favor. Poniendo el tema financiamiento, me parece que ese va a ser el más complicado. Sí, yo creo que hay 3 o 4 temas claves. El primero es comunicar bien y de forma precisa. Yo creo que hay muchos gobiernos seccionales, los municipios en este caso, que hacen obras que generan trabajo, que generan beneficio a la ciudad, pero no lo comunican bien. Y desafortunadamente, cuando la gente no observa eso vía comunicación, tiene una valoración no siempre justa con las alcaldías. Me parece que en alguna medida es el caso de la alcaldía de Augusto, este tema de la comunicación. El segundo tema, yo creo que hay que depender, lo que decías tú, menos de lo público y abrirnos más hacia lo privado en la medida de las situaciones diversas de cada una de las ciudades, desde luego manteniendo ese justo equilibrio entre lo uno y lo otro. No se trata de entregar las ciudades al sector privado de ninguna manera, pero creo que en una época donde hay una recesión económica importantísima, eso, un espacio donde se va a sentir, esos son los gobiernos municipales y hay esa necesidad. Y en tercer lugar, este apuntalamiento de 1 o 2 temas claves para cada cantón que sean el referente. Y esto no implica necesariamente construcciones faraónicas que demandan mucho dinero, sino que tiene que ver en muchas ocasiones con creatividad, con posicionar temas que pueden dar la vuelta a una ciudad. El turismo, por ejemplo, este país es maravilloso en ese aspecto y cada ciudad tiene diversidad.
colocar una política de turismo de una ciudad específica que le pueda generar mayores rendimientos económicos y posicionar al alcalde, y el tema de la cultura, por citar solamente esos dos. Entonces, el recurso económico es fundamental, pero me parece que también demandamos mayor creatividad de parte de los alcaldesas y de los alcaldes. Doctor, con usted terminamos. Yo creo que históricamente es una oportunidad para colocar el debate de los temas fundamentales de lo local, que yo creo que han estado, por muchas razones, como un poco en segundo o tercer nivel. Y son los problemas que a la gente le importan, digamos, estos que hemos discutido ahora. Me parece que es la oportunidad de construir esta renovación de liderazgos locales a partir de eso, del empleo, de la seguridad, del agua, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un primer gran desafío. Segundo, vamos a tener que planificar y optimizar la inversión, porque lo que se planteó hace un rato, yo dudo que tengamos una situación de afectación de la transferencia corriente, pero claramente tenemos una caída de inversión pública. Y eso tiene unos efectos enormes a nivel nacional y en las localidades. La tercera cosa es que vamos a tener una situación de mucha conflictividad específica local, Andrés, y esto no hay que... Sucumbíos ya estaba planteando una paralización. En el caso de Azuay, Cuenca y Azuay plantean una consulta popular en relación al tema de la minería, por ejemplo. Es decir, vamos a tener como unas conflictividades locales, me parece que hay que estar atentos. Y sobre eso lo que creo es que necesitamos articular un esfuerzo de todos los niveles. Yo eso es lo que llamaría. Vamos a ir a un contexto de una relativa limitación económica, de una gran expectativa y demanda social, y entonces necesitamos tener los mecanismos para optimizar lo que hacemos. Dos preguntas puntuales sobre la administración Yunda. El pico y placa que ahora se convierte en hoy no circula. ¿Tendrá afectaciones en la productividad? Desconozco, Andrés, el estudio de esta medida. Cuando nosotros tomamos el pico y placa, claramente, digamos, el comportamiento de la movilidad en la ciudad no es homogéneo. Es decir, básicamente tienes el pico a las horas que se han planteado, porque es una ciudad con 300.000 estudiantes y mucha gente que va a esa hora, y lo mismo en la tarde. Eso ha permitido redistribuir el pico en el resto del día. No necesariamente todos dejaban de tener vehículos, sino que reorganizaban el reparto a ser un poco antes de las 7, en fin. Yo tengo la preocupación, porque desconozco, que si no hay un estudio muy adecuado, sí puede tener una afectación, porque virtualmente es una medida que te saca todo el día, digamos, al taxista, a la persona, en la actividad productiva puede tener una afectación productiva. Me parece que sí. Yo me imagino y esperaría que haya estudios, pero sí hay una gran diferencia. Digo, en un caso el concepto es que reorganizas eso, y en el otro caso es que prácticamente sacas del día la... Hay un episodio puntual respecto a lo que ha ocurrido en las afueras del estadio de la Liga Deportiva Universitaria con oportunidad del partido con Boca Juniors. Eso resultó medio grotesco, medio feo. A ver, yo estoy de acuerdo, Andrés, y yo... En poner orden, en disciplinar, digamos, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo tanto, me parece que no le fue tan bien en Argentina. Ahora, Jaime Durán decía que una de las razones de nuestros resultados es que no somos suizos, ¿no? Bueno, pero un alcalde tiene que poner orden, ¿sí? Y hay unas reglas, y en la acera es para el peatón. Me parece que la modalidad, la forma específica... no es tal vez la más adecuada. Quizás vale informar, quizás vale prevenir, porque es una cosa muy localizada, ¿no? Y entonces creo que eso puede... Usted decía una expresión, una especie de emboscada. Sí, yo he visto en redes como como que aprovecharon la circunstancia y hicieron el concepto de la medida es sin duda adecuado. Yo en eso no tengo ninguna duda, y creo que hay que ser durísimo, porque no es la pelea del conductor con el alcalde. Es con la señora que está con su hijo, es con la persona de las veredas, perdónenme, las aceras son para las personas, eso no hay duda. Hay que hacerlo bien para que no termine revirtiendo. Ok, 30 segundos cada uno sobre estos episodios que hemos tratado. Usted, Andrea, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, me permitan en este espacio, un agradecimiento profundo por la invitación. Y miren que estamos próximos a cumplir 413 años de fundación. Para una ciudad hermosa, con un clima privilegiado, con varios eventos culturales que van a atraer al turista nacional y extranjero. Así que les espero en septiembre para que vivan con nosotros las fiestas de la Fundación. Perfecto. Santiago, rapidito. Yo creo que un tema fundamental es desarrollar más los temas de política subnacional, de la política de las ciudades y de las provincias, porque en realidad lo nacional no es sino el reflejo de lo que pasa abajo. Y eso desde diferentes sectores hemos tenido una ceguera enorme. Y finalmente, con el tema del alcalde Yunda, yo estoy de acuerdo con la medida, pero si es que la medida es in abstracto, es decir, siempre y a todos indistintamente de los lugares donde nos posicionemos. Ok, Francisco Azán, con usted terminamos lo más rapidito. Sí, coincidiendo con el criterio de todos, también creo que es muy importante no olvidar que aparte de la obra física y el equipamiento de todas las ciudades,
que todos queremos, como en el caso que lo acaba de expresar la alcaldesa. No debemos olvidarnos la obra que nos acerca afectivamente a la comunidad, que es la obra social. Yo creo que conjugando bien todos estos temas, la administración puede ser calificada por la comunidad en muy buenos términos. Y a propósito también quiero aprovechar que en Milagro las fiestas de la ciudad, 107 años de cantonización, son ahora el 17 de septiembre, para los cuales hemos preparado un amplio programa para el turismo y los estamos invitando a través de su Tenemos que ir todos ahora y tenemos que movernos con agilidad para estar en Ibarra y después en Milagro. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, muchísimas gracias a nuestros invitados, Santiago Basabe, Augusto Barrera, Andrea Escaco y Francisco Azán. Felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25, con el auspicio de